el asunto de los debates, de las mesas de debate políticas que hemos llevado aquí a cabo a Reporteros MX. Muchas veces se ha cuestionado si son necesarias, si ayudan, si abonan, y es un debate que hemos tenido con la propia audiencia de Sin Máscaras de por qué se hacen estas mesas de debate, como la que tuvimos a bien el día de ayer aquí en Sin Máscaras. Hoy, con lo que hemos visto en la noche y en la mañana de hoy, puedo decir sin lugar a dudas de que las mesas funcionan, de que las mesas sirven y que sí abonan al debate público. En esta digamos, dualidad de si funcionan o no, de si abonan o no, hoy más que nunca estoy convencido de que sí abonan. Porque si no hubiéramos tenido la mesa de ayer, no tendríamos en grandilocuencia la contradicción de hoy. Es momento de hablar del caso Edson Andrade. Edson Andrade, un supuesto joven analista político y creador de contenido que se pintó como apartidista, vino ayer a este espacio a mentir. Volvió a decir que no tenía ningún lazo con algún partido y dijo que nunca había recibido un solo peso ni del PAN ni del PRI. Eso, ahora sabemos, fue completamente falso. No solo vino a este espacio a mentir, estuvo en toda una rueda de prensa donde aseguró los mismos engaños, plenamente consciente de sus falsedades. Este martes, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, expuso que Edson Andrade recibió un contrato millonario de Acción Nacional. En total, recibió 2.106.810 pesos, dividido en 12 pagos que sigue recibiendo por 175.577 pesos mensuales. Repito, 175.577 pesos al mes. Después de que esta información se dio a conocer, saltaron figuras de la oposición a defenderlo. Por ejemplo, ni más ni menos que Ricardo Salinas Pliego, quien lo animó a seguir adelante. Otra más fue la analista y abogada Natalia Torres, quien acusó que en Morena tienen basura en la cabeza y dijo que no tenía nada de malo que Edson recibiera millones, porque aseguró que es completamente legal. Aquí vale la pena hacer un gran paréntesis. ¿Qué tan grande? Del tamaño de las orejas de Manuel López San Martín. Verá, no se está acusando que Edson hiciera algo ilegal, sino algo inmoral y deshonesto. Se pintó como apartidista para promover la marcha de la generación Z, cuando de manera simultánea estaba recibiendo financiamiento directo de Acción Nacional. Vamos a ver y escuchar parte de lo que decía Edson Andrade antes de ser expuesto en este espacio de Reporteros MX. La marcha de este sábado es solo el principio del movimiento de los jóvenes. Y no tenemos partidos, no tenemos colores, no tenemos un líder y mucho menos tenemos financiamiento. Investigue bien, presidenta, porque yo no he militado ni milito en ningún partido político. Y mucho menos he sido candidato a absolutamente nada y por ningún partido. Yo no formo parte de ningún partido político, no tengo militancia ni he tenido nunca militancia partidista. Tampoco, por supuesto, he sido candidato a ningún puesto y por ningún partido. Que Xóchitl Gálvez podía representar una salida a lo que estábamos viviendo después de 6 años del gobierno de López Obrador. Y a ver, a mí, de verdad, a mí nadie me paga, nadie me dicta línea. Hubo cosas con las que no estuve de acuerdo con ese proyecto y las dije. Más de 230 millones de niños y niñas en el mundo necesitan ayuda humanitaria y en contextos de emergencia no hay ningún minuto que perder. Niños y niñas que han perdido su hogar, su escuela, incluso a su familia, que enfrentan cosas diversas como desnutrición, enfermedades, heridas físicas y heridas emocionales. UNICEF está presente en México y en todo el mundo, llevando alimentos, agua, educación, apoyo psicosocial y protección a quienes más lo necesitan. ¿Sabes qué puede significar tu donativo a UNICEF? Puede convertirse en una oportunidad. Un sobre de alimento terapéutico, un botiquín, agua limpia, un refugio, atención psicológica, pero sobre todo, significa esperanza.
Por favor, no mires hacia otro lado. Haz tu donación hoy y acerca la ayuda que millones de niños y niñas necesitan para cambiar sus vidas. Hace 24 horas, Edson Andrade dijo en este espacio: a mí nadie me paga y a mí nadie me dicta línea. Hoy sabemos con documentación oficial de Acción Nacional que sí le pagan 174,000 pesos mensuales. Es más de lo que gana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por cierto. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este contrato millonario a Edson Andrade. Ella se limitó a decir que era muy interesante y dijo que debía ser algo que analizáramos en los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Preguntarle su opinión sobre esta publicación que hizo la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en donde mostró pues unos contratos a un joven que se califica como apartidista, Edson Andrade, que es uno de los principales impulsores de la marcha de la generación Z, y fue contratado por Acción Nacional, el PAN, en febrero de 2025 por 2,106,810 pesos, dividido en 12 pagos. Y la presidenta de Morena dice que qué coincidencia esto después de que el propio presidente del PAN, Jorge Romero, pues señaló que a la oposición pues solamente le faltaba pues la violencia. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos. Porque también se hizo público, presidenta, que uno de los presuntos agresores, Alberto González Mancilla, pues que es uno de los detenidos por esta generación de violencia, pues también fue identificado como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la Cuauhtémoc. Entonces, muy interesante, para que todas y todos lo analicen, bueno, para documentar. Y sí, le vamos a tomar la palabra a la presidenta y lo vamos a analizar. Edson Andrade confirmó el contrato millonario que recibió de Acción Nacional en redes sociales. Lo aceptó en un video que publicó en X, antes Twitter. Ahí también se victimizó y dijo que por miedo iba, no estoy exagerando, así lo voy a decir tal cual, dijo que por miedo iba a huir del país. Pero mejor vamos a escuchar de plano la suerte de explicación, por no decir maromas, que Edson Andrade se avienta para justificar sus mentiras. La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo. Me acompaña un equipo de jóvenes que, como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz, lo he hecho desde los 16 años. Nos pagan por trabajar, algo que muchos en su gobierno no han hecho jamás, pero hoy tienen mansiones, ranchos, cientos de autos. ¿A ellos cuándo los exponen? Su miedo al hartazgo del pueblo los tiene desesperados. Quieren apagar a como dé lugar la llama que se ha encendido en nuestro país y que cada vez es más y más grande. Pero créame, presidenta, sus esfuerzos son en vano porque esa llama yo no la encendí. Solo soy una chispa más, y aunque me apague, otros la mantendrán y la harán crecer porque lo que está pasando en este país ya nadie lo puede ocultar. Ya fueron por los periodistas, por los productores del campo, por las madres buscadoras, por las feministas, hoy vienen por los jóvenes. Los meten a la cárcel por protestar y nos criminalizan por alzar la voz y exponer la realidad nacional. Pero ¿sabe qué? No nos vamos a dejar, porque por quienes tienen que ir es por los criminales, por nadie más. Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, pero ¿qué opción tengo? ¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendrá esa denuncia. No tengo nada que esconder porque estoy orgulloso de mi trabajo y del equipo de jóvenes que me acompaña. Cuando las cosas son ilícitas, se ocupan sobres amarillos, esos que su partido ocupa muy bien. Yo no soy funcionario, tampoco soy hijo de ningún político ni empresario. Solo soy un joven que vino desde abajo y cansado de un país sometido a la violencia, el crimen y la corrupción, alzó la voz. Y ese fue mi gran crimen.
Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa. Yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando. Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo. Y ya no tenemos miedo. Por si se olvida, todo dinero que reciba un partido político proviene del erario público. Todo dinero, cada peso y cada centavo de las prerrogativas del financiamiento de los partidos políticos que obtenga, ya sea Morena, el PAN, el PRI, MC, cualquiera, proviene del dinero de los impuestos de las y los mexicanos. Ese contrato del PAN es subsidiado por dinero de nosotras y nosotros, como mexicanos. Es dinero, es dinero nuestro, pues. Cada vez que usted compra un chicle y en ese chicle va en el IVA, parte de ese IVA se va el dinero a los partidos. O sea, a lo que voy es que se intentó vender la idea de que eran ciudadanos, de que eran apartidistas, de que no era un asunto político y que no había partidos en medio. Y mintieron. Hace 24 horas en esta mesa se mintió. Por eso digo, qué bueno que se haya dado esta mesa, porque cabe resaltar que hasta el momento pues es la última aparición pública de Edson Andrade en medios de comunicación. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el PAN? Bueno, el Partido Acción Nacional, por lo menos, le urge ponerse de acuerdo. En conferencia de prensa, el líder nacional del PAN y líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero Herrera, confirmó el contrato millonario a Edson Andrade. Según él, el contrato era público. Dijo que seguramente Morena lo sacó del portal de transparencia. El asunto es que esto que dice Jorge Romero es falso. En el portal de transparencia aparecen documentos del PAN hasta el año 2023. Si tú quieres saber algo actual del 2024 o del 2025 del PAN, tú tienes que preguntarles. Tú tienes que enviar tu solicitud a transparencia del PAN y es el PAN si decide si te da esa información o no. Pero llevan 2 retrasos de documentación de contratos públicos y solamente tenemos conocimiento hasta 2023. Además, mientras Romero trata de decir que no hubo nada debajo del agua, la líder del PAN en la Ciudad de México, que es realmente quien contrata a Edson, Luisa Gutiérrez Ureña, trae otra versión. O sea, ¿sabías tú que están diciendo que tú y yo estamos locos? Tal cual, México, insisto, Dalí nunca quiso vivir aquí de lo surrealista que es la clase política. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el dirigente nacional del PAN y el hombre que más usa gel en esta nación, Jorge Romero Herrera, sobre esta revelación. Va a complementar, Dani, lo de Edson Andrade. Solamente te diría, ¿quién filtró el contrato? No creo que haya ninguna falta de filtrarlos. Todos los contratos que hacemos los partidos públicos están en el portal de transparencia. Muy seguramente de ahí lo sacaron. Estamos obligados como entidad pública a publicar todos nuestros contratos. Lo que sí te puedo decir es, mira a qué nivel ya llegó. Un joven de sentir ese nivel de acoso, de tener que anunciar que se va de su país por haberse manifestado. Hijos de la fregada. Ay. Como le decía, la líder del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, de esos que llevan la penitencia en el apellido, Ureña, acusó que estos documentos eran privados y que fueron filtrados por el Instituto Nacional Electoral. O sea, alguien miente. Entonces, ¿quién miente de los dos en el PAN? ¿Jorge Romero, presidente nacional del PAN, o Luisa Gutiérrez, presidenta de la Ciudad de México del PAN? ¿Quién miente? Una versión distinta a la de Jorge Romero. Según Luisa, este contrato es real, pero argumentó que el monto no solo fue para Edson. Dijo que aunque la empresa de manejo de redes sociales sí es de Edson, ahí trabajan 7 jóvenes, entre los cuales se divide el monto. ¿Eso qué cambia el hecho de que Edson mintió?
O sea, a ver, es que para que se entienda, pueden ser 10 pesos o pueden ser 1,000 millones. La cantidad es irrelevante, aunque debo de decir que es sumamente insultante a partir de los resultados que ha conseguido el PAN a nivel Ciudad de México, y ya ni hablar de las propias redes de Exxon. Pero estaría interesante saber si entre esos jóvenes hay otras figuras públicas o creadores de contenido que salen con la bandera de apartidistas. ¿Por qué? Porque así como existe un contrato con Exxon, valdría la pena preguntarse si el PAN recientemente no ha contratado abogadas o despachos jurídicos o youtubers o influencers o páginas de Facebook. Vamos a escuchar lo que dijo Luisa Gutiérrez Ureña, líder del PAN en la Ciudad de México, en entrevista con Luis Cárdenas. Ni hay nada de malo en un contrato como este, y de hecho está perfectamente transparentado. Y es un llamado también a que vean el buen trabajo de estos muchachos. No es ni ilegal ni mucho menos. Lo cierto es que es un contrato que se lleva a cabo como lo llevan a cabo todas y todos los partidos políticos, todos, digamos, las empresas incluso, para llevar sus redes sociales. Y también implica un contrato con el camarógrafo, con el que edita los videos, el que hace los guiones, etcétera, etcétera. A mí que me preocupa, Luis, que desde el Instituto Nacional Electoral les hayan pasado ese contrato. Yo no tengo nada que esconder, es un contrato que el INE les pasó de manera facciosa a la presidenta del partido Morena Nacional. Ya, bueno. A ver, aquí va el remate del chiste. Es información de Sin embargo, de Obed Rosas. Se trata de Exxon Saúl Andrade Lemos, quien fue aspirante del Partido Revolucionario Institucional a concejal en la alcaldía Miguel Hidalgo. Andrade fue activista contra la reforma judicial y participó en la toma violenta del Senado. Y de acuerdo con Morena, recibió 2.106.810 pesos en contratos. Bueno, además, una revisión hecha a la Plataforma Nacional de Transparencia da cuenta que entre julio de 2021 y junio de 2022 trabajó como ejecutivo de área en la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Posteriormente se desempeñó como ejecutivo de área en la Coordinación Nacional de Síndicos y Regidores del PAN entre julio y diciembre de 2022. Exxon Andrade también ha sido consistente en mantener un discurso que apela a la libertad parecido al de la ultraderecha que abanderan personajes como Salinas Pliego, uno de los convocantes a la marcha del sábado. Exxon Saúl, de hecho, participó en el medio Viceversa que impulsa entre la generación Z a la figura de Salinas Pliego como una alternativa política. O sea, fue precandidato del PRI. Precandidato del PRI. O sea, para que tengamos bien clara la línea divisoria entre la verdad y la mentira. Fue precandidato del PRI en la Miguel Hidalgo y fue pagado por el PAN en la Ciudad de México. ¿Qué pasa si tú juntas al PRI y al PAN? Obtienes PRIAN. O sea, para tenerlo claro, Exxon en todo momento fue un representante del PRIAN. En cualquier momento fue un representante del PRIAN. Análisis final, porque nada más nos queda 40 segundos en Radio Educación. Análisis final. ¿A quién le hace daño esto? Pues realmente no le va a hacer daño al PAN ni a Exxon. Por mí, si el PAN quiere gastar millones de pesos en influencers, es muy su tema. Pero ¿a quién sí le hace daño? A las verdaderas y verdaderos periodistas apartidistas. Porque ya en este país, es 99% de garantía, 99% de garantía que si alguien te dice, soy apartidista, es panista. No hay pierde, o sea, ya se está convirtiendo en el dogma. Ni de izquierda ni de derecha. Mexicano. Es del PAN. Ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena. Mexicano, es del PAN. Ciudadano, es del PAN. Apartidista, es del PAN. ¿Y saben qué? Los verdaderos activistas, periodistas y analistas que abanderan una auténtica lucha de apartidismo, pienso por ejemplo en Sofía Otero, las embolsan
las embolsan en esta situación. Entonces, ser apartidista en México ya es prácticamente una tarea imposible gracias a la gente que secuestra la palabra ciudadano y apartidista y en realidad son panistas. Agradezco a los amigos de Radio Educación que nos escucharon a través del 96.5 FM. Nosotros continuamos una hora más en redes sociales. Es francamente terrible. El problema no es que Exxon cobre. El problema ni siquiera es que Exxon sea panista. Eso no es el problema, ese no es el asunto. El asunto es que lo niegue. Es que lo niegue. Es como si aquí en este espacio dijéramos, no, ¿cómo creen? Nosotros somos imparciales. Nosotros somos objetivos. No, ¿cómo cree que aquí somos de izquierda? En el periodismo y en la política hay que ensuciarse, hay que mancharse hasta tomar partido. Esta ancheta está tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. La indefinición se castiga. Y perdón, el victimismo cae mal. Perdón, es la verdad, el victimismo cae muy mal. Me voy a ir del país. Pues con 2 millones te puedes ir hasta vivir a Europa. 1 año sin problemas. Es que temo por mi seguridad. Pues con 2 millones te puedes comprar un buen equipo de guaruras de seguridad, de escoltas. Perdón. Se ha caído por completo la narrativa de la generación Z y muere con la credibilidad, si es que existe, dentro de las filas del PAN. Una lección para todos los partidos políticos. En fin, la Fiscalía General de la República busca frenar la libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Este miércoles presentarán a 7 testigos clave. Yo me pregunto quiénes son, ¿Peña Nieto? ¿Osorio Chong? Entre ellos, aparecieron 2 fiscales federales y 4 fiscales de Veracruz que aseguraron que el exgobernador ha tenido mala conducta durante su tiempo en reclusión. Duarte lleva detenido desde 2017, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa. Se calcula que durante su gobierno se desviaron más de 62 mil millones de pesos. No, pues sí te alcanza para comprar influencers de esos 62 mil millones de varos. Pues ¿de qué apartas nomás 2 millones? En fin, el narcotraficante chino Shen Li Ji Gong, ¿se acuerdan ustedes?, permanecerá en prisión.